Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos juntos la lectura de la palabra del Señor. Por favor, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 3. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 3. Dice en el nombre del Señor, porque primeramente habla el apóstol Pablo, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando el apóstol hace referencia a el cumplimiento de su muerte, conforme a las Escrituras, claramente se está refiriendo a esta porción profética de Isaías, de la cual algo ya hemos conversado, ¿no? Pero que puntualmente en el capítulo número 53 dice en el versículo número 4, ciertamente dando testimonio de Jesucristo proféticamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades que, como dice el capítulo 1 de Isaías, es una enfermedad que cubre de la cabeza hasta los pies, una llaga podrida que no ha sido curada ni suavizada con aceite. Así dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7 dirá, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La profecía decía que sería de esta manera. El apóstol Pablo dice que la predicación del Evangelio se inicia con esta verdad, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la profecía. ¿Por qué no me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 27? Mateo capítulo 27, porque allí está obviamente la confirmación de lo que la profecía había señalado y que es el testimonio de nuestra predicación al mundo. Mateo capítulo 27, por favor, desde el versículo 57. Amén. Desde el versículo 57. Perdón, antes, hermanos, ahí, tanto que quisiéramos compartir. Mire por favor, en el versículo 32. Vamos a tomar algunos pasajes que nos ayuden a entender de la mejor manera, pero más que entender a nivel de nuestra mente, a recibir en el alma lo que fue el sacrificio del bendito Hijo de Dios, por causa no de sus pecados, no de los pecados de Él que no los cometió, sino por causa de nuestros pecados, los suyos y también los míos. Capítulo 27, versículo 32. Dirá que cuando salían, esto es,
cuando Jesús era llevado desde Jerusalén a las afueras, ¿no? Al monte de la Calavera. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarle la cruz. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados allí le guardaban y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa era la gran acusación que se acostumbraba a poner sobre los condenados a muerte. La acusación que hubo sobre Jesucristo para que Él muriera es declararlo como Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Por favor, versículo 45. Jesucristo ya está crucificado. Verso 45. Dice, y desde la hora sexta, esto es mediodía, lo que para nosotros hoy es tipo 12 del día. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas, entonces, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por favor, si usted me acompaña a el Salmo número 22. Salmo número 22. Hay allí una palabra que claramente es eminentemente profética, pero que nos ayuda a entender el tiempo, la forma y el proceso que vive Jesucristo cuando está colgando de la cruz. Se inicia el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo dice David proféticamente, aquel hombre de quien Dios dijo es al agrado de mi corazón. Él está viviendo algunas experiencias en su propia vida. Sin embargo, el Espíritu le usa para que él escriba, y por favor observaremos algunas declaraciones que hace David de nuevo, que son parte de lo que él vive, pero que son una profecía, una señal de lo que el bendito Hijo pasará cuando esté colgando de la cruz. Dios mío, dice en el versículo 1 del capítulo 22 de los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Por favor, un pequeño paréntesis, ya seguimos. La Escritura dice en Isaías 53 que cuando Dios permite que su Hijo vaya a la cruz, entonces dice que Dios también permite que el pecado de todos nosotros sea cargado sobre Él. Esto que voy a decir ahora lo he repetido algunas veces por esta vía y por otros medios y presencialmente, porque me parece de toda necesidad que yo haga el esfuerzo
por transmitir un poquito lo que significaba para Jesucristo estar colgando de la cruz. Pero no era solo el sacrificio físico, no era solo el dolor físico, no era solo la carne desgarrada, rota, partida. Era un poco más que eso. No era solo el observar desde la altura y buscar a sus amigos, a sus discípulos, para ver cuál de ellos estaba cerca, para darle un apoyo, una mirada, un gesto de afecto. Estaba la búsqueda, la mirada desde la cruz para ver qué personas de aquellas a las que Jesucristo, el Señor, había sanado, había liberado de los demonios, había resucitado de los muertos, había bendecido sus casas. No hay duda que el Señor, colgando de la cruz, usó algunos minutos para observar. Entonces, de nuevo, no es solo el sacrificio físico, no es la carne rota, no es la sangre que corre gota a gota. Es mucho más que eso. Es la soledad, es la ausencia de sus amigos, es la cercanía de aquellos que deberían mostrar gratitud y disposición para estar cerca suyo. Pero todavía no era todo. Porque la Escritura va a decir que cuando Jesucristo estaba precisamente en la cruz, cuando estaba allí pendiendo de la cruz, dice la Escritura que el Señor Jesucristo no exclama, según lo hemos leído. El gran grito del Señor es Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está el deterioro físico, está el dolor de sus carnes, de sus nervios, de sus huesos que han sido afectados. Viene de horas atrás el dolor de los muchos azotes, viene el dolor de los muchos puñetazos y de las barbas quitadas cruda y violentamente. Viene el dolor y la sensación de sentir que la corona de espinas está dañándole permanente y constantemente. Está todo eso, pero también está, como decíamos, la ausencia de aquellos que uno esperaría se la hubieran jugado por él. Pero todo eso era poco cuando él se da cuenta que, dado su estado de estar cubierto absolutamente de pecado, aleluya, el que nunca había cometido pecado, el que nunca había ofendido al Padre, el que nunca había dejado de cumplir toda la palabra de Dios escrita en la ley, ese que nunca había cometido ningún pecado, ahora era mucho más que una llaga podrida, porque era la llaga de uno más otro, eran cientos, eran miles, eran millones de llagas podridas que estaban todas sobre el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso es que la profecía se inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Sabe lo que es sentir la separación de un ser amado? A lo mejor usted algo de esto ha vivido alguna vez. Pero siempre hay una esperanza. Alguien se fue. Un hijo se fue. Un hijo se molestó por algo, dijo cosas y decidió estar distante. Sí, pero uno espera en la paz del Señor, espera en la quietud, y después de un tiempo hay un regreso. Siempre ocurre. Se enojó un amigo, se enojó un pariente cercano. A veces el matrimonio se distancia momentáneamente.
Pero hay un minuto en que el Señor opera y todo vuelve, y a veces vuelve de mejor manera. Qué terrible es para Jesucristo saber que su propio Padre, un Padre, hermanos, amigos, a veces la relación que nosotros tenemos con nuestros padres o los padres que tenemos con los hijos es una relación, bueno, donde nos vemos de vez en cuando, conversamos, un llamado telefónico a veces ayuda. La relación de Jesucristo con su Padre no era así. Él le decía a los discípulos, yo y el Padre uno somos. Capítulo 14 de Juan le dice a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, el Padre y yo estamos confundidos. No hay dos. No hay dos. Él y yo somos uno. Sí, pero ahora está colgando de la cruz, cubierto de pecado, tanto pecado, que el Padre, que como sabemos es santo, 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 el Padre no puede participar de ese momento, no puede acercarse a esa enorme cantidad de pecado, y el Padre retira de él su rostro. Allí es donde el Hijo recibe el más fuerte de los azotes, el más fuerte de los bofetones, el más fuerte, la más profunda de las heridas. Y allí exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El versículo 3 dice, pero tú eres santo. O sea, tú no tienes pecado en lo que haces. Pero no puedes estar cerca de uno cargado de tanto pecado. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Versículo número 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Porque sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, dice, tú eres mi Dios, no te alejes de mí. Versículo 14, por favor, he sido derramado como aguas. Por favor, si pudiera cerrar sus ojos y meditar en lo que está dicho aquí. He sido derramado como aguas. O sea, ya no tengo forma, ya no tengo figura. Desapareció todo lo que de mí podría parecer medianamente agradable. He sido derramado como aguas y todos mis huesos, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hablar de la muerte de Jesucristo, amigos y hermanos, es hablar de un paso absolutamente necesario, imprescindible, absolutamente imprescindible para que nosotros, los hombres y las mujeres que Dios había creado, pero que estábamos todos lejos de Dios, todos desechados de Dios. Dirá Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No había nada que hacer. A partir del huerto para acá, capítulo 3 de Génesis, no había nada que hacer. Todos en pecado, todos lejos de Dios. Era imprescindible que alguien pagara la deuda de pecado que teníamos con Dios. Ese alguien fue Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Pero no fue un acto cualesquiera, amigos y hermanos.
La Escritura dice en el Evangelio que estamos leyendo allí, 27 de Mateo, dice que entre la hora sexta y la novena, entre las 12 del día y las 3 de la tarde aproximadamente, en toda la tierra de ese momento hubo oscuridad profunda. ¿Y cómo no? Si el bendito Hijo de Dios, si aquel de quien la Escritura dice, Juan capítulo 1, que Él era la luz. En Él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si Juan capítulo 12 va a decir el mismo Señor, yo soy la luz, el que a mí viene no estará en tinieblas. Si Génesis capítulo 1 en el versículo 2 dice que toda la creación estaba en tinieblas porque todo estaba en desorden por causa del maligno. Dice, sin embargo, en el verso 3, que el Padre dice, sea la luz. Y la luz fue hecha. Si la luz ahora, cubierto de todo nuestro pecado, colgaba del madero, claramente había una enorme justificación de que toda la tierra estuviera en tinieblas. Quiero llamarle en el amor de Dios, el Señor. En el mismo amor con que Él, dice Juan 3:16, nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En ese mismo amor, quiero decirle que hoy día, en este tiempo, en este momento en que usted ve y escucha esta palabra de Dios, hoy día el Señor tiene un llamado para usted. Hoy día el Señor le recuerda que aunque usted, como yo antes, estábamos condenados a muerte, sin embargo hoy día Dios el Padre, por causa de su Hijo, mantiene una puerta abierta para que vengamos a Él, para que venga a Él, para que se acerque a Él. No habrá vida si no está en Cristo el Señor. No habrá luz si no está en Cristo el Señor. No habrá esperanza si no está en Cristo el Señor. El apóstol Pablo va a decir en Atenas, capital de Grecia, va a decir, porque en Cristo el Señor somos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia depende de Él, a partir de ese horrendo sacrificio que por amor hizo en la cruz del Calvario. No le desprecie. Mañana podría ser demasiado tarde. Que Dios le bendiga.